Estamos ya a las 8:12. No sé a qué hora vamos a terminar porque tengo que resumirles en 45 minutos una investigación que en lo personal he realizado desde hace ya 15 años, ¿sí? Acerca del tema de la Torá y de todas las jurisprudencias que el contenido de la Torá contiene. Entonces, bueno, no sé a qué hora vamos a terminar porque pongamos en perspectiva, el texto de la Torá contiene 613 ordenanzas o 613 mitzvot que hoy vamos a tratar de entender más o menos, de forma general. Bueno, esto no va a ser un estudio a profundidad del contenido de la Torá, pero vamos a tratar de tocar los puntos más esenciales acerca de lo que podemos aprender del contenido de la Torá. Primero que nada tenemos que subrayar a qué nos referimos cuando hablamos de Torá. Generalmente en esta materia que estamos viendo aquí en la facultad, el texto de la Torá lo conocemos como Pentateuco, como ya hemos aprendido en otras ocasiones. La palabra Pentateuco es una palabra griega que proviene de pentas, que es 5, y teucos, que significa rollo, porque en la tradición sabemos que estos textos o el contenido de la Torá eran 5 rollos que estaban ordenados y en cada rollo tenía una sección específica de la Torá, ¿sí? Pero el concepto de Pentateuco vamos a establecer que es de cierta manera ajeno al contenido, porque tenemos que recordar y subrayar que el texto de la Torá proviene del idioma hebreo. Es importante poder entender que este contenido de estos 5 libros que ha escrito Moisés tienen un contexto cultural de Medio Oriente, tienen una filosofía muy específica y tienen una cultura y una manera de pensamiento muy específica. Poder entender cada uno de estos aspectos de la Torá sería ocupar mucho tiempo para poder entenderlo. Pero en esencia vamos a tratar de definir a ciencia cierta qué es para nosotros la Torá, qué significa. Bueno, vamos a establecer primero que la palabra Torá proviene de una raíz hebrea, ¿sí? Que es el idioma original. La raíz hebrea de la palabra Torá es la palabra Yar, que está formada solamente por 2 letras, la letra Yud y la letra Rosh. Cuando a esta raíz hebrea nosotros le añadimos una letra Hei, así, obtenemos la palabra Yará, y la palabra Yará en su etimología va a significar enseñanza. Una enseñanza. De la misma raíz hebrea podemos conjugar otra expresión, otro sustantivo, que se forma sustituyendo la letra Yud por una Vav y le añadimos una letra aquí atrás, que es la letra Mem, y tenemos la expresión Moré. ¿Qué significa Moré en el texto hebreo? Moré va a significar maestro, como alguien que da una enseñanza, ¿ok? Ahora, si a la palabra moré que tenemos en el texto hebreo le cambiamos la primera letra que pusimos al principio, que es la letra Mem, y en vez de la letra Mem ponemos una letra Tav, ahora sí tenemos la expresión Torá. Entonces, considerando los 2 significados anteriores, podemos establecer que la Torá es una enseñanza o es una dirección. Y esto de repente es importante subrayarlo, porque cuando nosotros vamos al texto griego de la Septuaginta, la palabra Torá se ha traducido comúnmente como nomos. Y en el texto griego la palabra nomos se entiende más como una prohibición o como una ley que se impone a algunas personas, o se impone de manera fáctica, no hay manera de elegir, no, es una imposición que se hace de una figura de autoridad hacia una persona, pero en esencia, para nosotros en el texto de la Torá, la palabra Torá es una dirección y al mismo tiempo es una enseñanza. Hay algo muy importante que vamos a tratar de entender, una lectura que quisiera compartirles, que encontramos en el libro de los Proverbios, en el Proverbio 1, en el verso 8.
El texto de esta lectura dice: Shmoa beni Musar, abeja be'el titor, Torat inmeja. ¿Cómo se traduce esta expresión en español? Diría: escucha, hijo mío, la disciplina de tu padre y no te olvides de la Torah de tu madre. Como podemos ver dentro de esta lectura que encontramos en Proverbios 1:8, encontramos dos palabras diferentes. La primera sería la expresión musar, que en esencia significa disciplina. Disciplina. Y ese concepto de disciplina, si se dan cuenta dentro del texto, está relacionado al concepto del papá. El papá es el que establece la disciplina. Recuerden que la semana pasada estamos viendo acerca de los roles que cada integrante tiene en la familia. El papá tiene un rol específico a través de la palabra ab, que era sostener la casa, que era proteger la casa. Y por el otro lado está el concepto de la mamá a través del concepto de imá, que significa los brazos que abrazan con amor. ¿Sí? Ahora, en este caso que estamos leyendo el texto, podemos ver que el papá es el que está encargado de dar disciplina. El concepto de musar es disciplinar o poner un castigo por aquellas instrucciones que no se han guardado. Pero el texto también dice: Be'al titush Torat inmeja. Dice: y no te olvides de la Torah que enseña tu mamá. Y en ese aspecto podemos entender que la palabra Torah en este texto hace alusión a una enseñanza amorosa y llena de compasión. Así como el papá es el encargado de disciplinar, la mamá es la encargada de darnos una instrucción que nosotros debemos de seguir. ¿Y cuál es el objetivo que tenía la instrucción que nos daba nuestra mamá? La instrucción era que nosotros tuviéramos una vida recta, justa y buena. Pero cuando nosotros fallábamos a la instrucción de la mamá, el papá es el que tenía que venir a corregirnos. Entonces, de cierta manera podemos entender esto, que así como una mamá da una instrucción amorosa y compasiva, de la misma manera todos los conceptos y las leyes, que es de lo que vamos a hablar hoy, las leyes que el Eterno nos ha dado en la Torah, es porque Él nos ama y Él tiene compasión de nosotros, pero también quiere que nosotros aprendamos a vivir una vida en plena rectitud y obediencia, a través de lo cual vamos a tener bendición. Hay un texto más muy interesante que me gustaría que anotaran, quien toma apuntes, en Proverbios 3:1, que dice: Hijo mío, no te olvides de mi Torah y guarda mis mandamientos dentro de tu corazón. El propósito de la Torah es enseñar a los hijos a tener un buen camino en la vida. Pero si se viola este mandamiento por falta de respeto o la desobediencia desafiante, el niño es castigado. No hay manera que nosotros pensemos que podemos vivir violando los mandamientos de la Escritura y que nada malo nos va a suceder. La regla de la justicia es que si tú guardas el mandamiento, recibes bendición, pero si tú no guardas el mandamiento, recibes una sanción. Una lectura que quisiera compartirles también es el Salmo 94, en el verso 12, que dice: Es muy feliz el hombre a quien tú, oh Señor, disciplinas, a quien instruyes en tu Torah. Dice: es muy feliz el hombre a quien recibe el castigo, quien recibe la disciplina de parte del Eterno. ¿Por qué? Porque esta disciplina, como vamos a ver en las cartas paulinas más adelante, dice que a veces al principio la disciplina no parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero al final da un fruto apacible de justicia para los que en ella fueron ejercitados. ¿Sí? Entonces, en base a eso, la persona es feliz. Aunque al principio la disciplina del Señor no parece ser tan buena que nos cause tanto gozo, cuando nosotros aprendemos a ejercitarnos en ella, entonces podemos tener
una vida de justicia y de bendición. Y nos damos cuenta realmente de la bendición que tenemos al guardar los lineamientos que Dios expresa en su palabra. Dice también la escritura en el Salmo 119: Eterno, abre mis ojos para que yo pueda ver las maravillas de tu Torah. Entonces creo que hasta aquí tenemos el concepto ya bien entendido, que es la Torah. Es una enseñanza, es una dirección compasiva y amorosa. Para poder entenderlo les pondré un ejemplo muy sencillo. Está la cocina, en la cocina hay enseres de cocina. ¿Qué le dice la mamá a los hijos? No te acerques a la olla porque está caliente. Pero si el niño anda jugando y es distraído y se acerca demasiado, ¿qué hace la mamá? Bueno, eso ya no se puede. Antes las mamás eran más estrictas y ya el manazo. Pero, ¿con qué intención es el castigo? Para que el niño no tenga un accidente. Entonces, de esa manera nosotros tenemos que tener en perspectiva los mandamientos de la Torah. Ahora hay algo muy importante que tenemos que subrayar. Ya vimos este concepto, que es el concepto de la Torah. Pero junto al concepto de la Torah siempre está el concepto de mandamiento, porque es el tema que nosotros vamos a analizar hoy. Y tenemos que preguntarnos qué es para nosotros el mandamiento que encontramos en la Torah. La palabra mandamiento aparece, por ejemplo, en Deuteronomio 6:25. El texto de Deuteronomio 6:25 dice: Betzakat yelanu kinishmor לעשות את הכל המצווה לעשות לפני אדוני אלוהינו כאשר ציוונו. La traducción dice: y tendremos nosotros justicia cuando guardemos para hacer todos los mandamientos que delante del Eterno como Él nos ha ordenado. El propósito de los mandamientos es enseñarnos a vivir en justicia. Y justicia tendremos cuando aprendamos a guardar todos los mandamientos delante del Eterno como Él nos ha ordenado. Entonces, en esta expresión, en este texto, encontramos la palabra mandamiento. La palabra mandamiento está expresada por la palabra hebrea mitzvah, que se escribe de la siguiente manera. Mitzvah, que en esencia significa, vamos a poner aquí, mandamiento. Pero vamos a aprender que la palabra mitzvah, que se traduce como mandamiento, en su etimología proviene de una palabra hebrea que es zab. Esta muy pequeña. Y la palabra zab, como raíz etimológica de la palabra, va a significar salir. Va a significar viajar. Salir o viajar. Y a su vez esta raíz está relacionada con otra expresión que es la palabra zi, que significa señal. Cuando nosotros emprendemos un viaje, pensemos que vamos a salir a viajar a provincia. Lo que podemos hacer para llegar a nuestro destino es siempre poner nuestro GPS. Es la manera más normal y rápida de llegar. El GPS nos va a marcar las señales que nosotros tenemos que seguir para lograr llegar hacia nuestro destino. De esta manera, la palabra mitzvah está relacionada con zu y zi, que es viajar, es señal también. En esencia, el mandamiento vamos a entenderlo como una señal que el Eterno nos ha dejado en su palabra para nosotros poder llegar hacia nuestro destino. La pregunta no es ¿cuándo vamos a encontrar las señales? La pregunta es ¿hacia dónde vamos? No hay una manera correcta de iniciar un viaje si no tienes una perspectiva clara hacia dónde vas. Nosotros sabemos que venimos del Eterno y hacia Él tenemos que volver. Esa es nuestra misión en el camino. Pero el Eterno nos ha dejado las señales que nosotros tenemos que seguir para que podamos llegar una vez más hacia su presencia.
Cuando nosotros hablamos del concepto de mandamiento, la gente generalmente tiene en su mente el concepto de que es una imposición que a mí me están poniendo para que yo tenga que vivir de cierta manera y siento que eso me esclaviza para yo no ser libre. Hoy en día que se habla tanto acerca de la libertad, libertad de expresión, libertad de decidir quién eres, libertad para hacer lo que quieres, nosotros encontramos en el texto de la Torá que el concepto de mitzvah es una señal que te va a ayudar a llegar seguro hacia el lugar a donde tienes que ir. De esta manera, nosotros podemos entender el concepto de el pecado desde esta perspectiva. Cuando generalmente conocemos a una persona que vive en pecado o que ha fallado, que ha cometido algo malo en su vida, generalmente nosotros tenemos la perspectiva de que es alguien que es malo, que su naturaleza es ser perversa, que tiene algo malo en su corazón. Pero desde la perspectiva de la Torá, desde la perspectiva de cómo ve el Eterno al hombre malo, en hebreo la palabra malo o hombre perverso significa es reshaim, y la palabra reshaim, que se traduce como maldad o un hombre malo, es aquel hombre que hizo su propio camino. Como es algo importante, déjenme, lo voy a anotar por aquí abajo. Rasha sería el hombre malo. Pero desde la perspectiva del texto de la Torá, este hombre malo es aquel que decidió hacer su propio sendero, su propio camino. Es decir, es aquel hombre que está ignorando las señales que el Eterno nos ha dejado para poder llevar un buen camino delante de su presencia, un camino recto. Entonces este hombre que es rasha o que es malo es aquel que decidió elaborar su propio camino. La idea es esta: el Eterno nos deja un camino establecido por el cual tenemos que andar, y cada cierta distancia, eso tenemos que verlo como los antiguos beduinos que andaban por el desierto. Tenían que llegar de una ciudad hacia otra ciudad. ¿Cómo hacían? Ellos conocían los puntos a donde tenían que ubicarse en su camino para poder llegar al lugar a donde tenían que llegar. ¿Qué señales eran? Generalmente en el desierto tenían que buscar algo que no se moviera, algo que fuera firme a pesar del tiempo, de la distancia, no se cambiara, que estuviera ahí firme. Ejemplos: los oasis siempre estaban ahí, no cambiaban, no tenían variación. Sabían que caminando hacia el este rumbo al oasis llegarían a un punto seguro. Después del oasis podían señalar una piedra y en la piedra escribían los pictogramas para que ahí dijeran: este es el punto correcto. El siguiente punto es encontrar una palmera, una duna, un árbol gigante que no se mueve. Y todas estas señales sirven para que llegue a su destino este hombre beduino. El concepto de rasha, que es el hombre malo, es el que ignoró las señales en el camino para formar su propio camino. ¿Cuál es el problema? Que cuando este hombre que ignoró la señal, obviamente no va a llegar al camino correcto, no va a llegar al destino correcto, sino que se va a perder en el desierto. ¿Qué pasa cuando una persona se pierde en el desierto? Es la muerte segura. No hay manera de que sea rescatado. Solamente hay una manera de que ese hombre pueda rescatar su vida. ¿Cómo? Volviendo sus pasos hacia atrás. Eso en el texto de la Torá se va a llamar teshuvah, tornarse. Teshuvah ustedes lo conocen como metanoia en el griego. ¿Qué es metanoia? Tornar atrás tu mente. Imaginemos que hoy yo como expositor soy el rasha, yo soy el hombre perverso, yo quería ir para allá, pero me desvié para acá y ahora estoy perdido y no sé a dónde ir. ¿Qué me queda? Metanoias, teshuvah, y volver a retomar el camino para regresar al camino correcto. Entonces así ve el Eterno, así ve Dios al hombre que es el pecador. Solamente lo ve como alguien que en algún punto de su vida se olvidó de un mandamiento. No importa qué tan grande o tan pequeño sea el mandamiento que ignoró,
ese pequeño cambio en su dirección lo ha hecho llegar a un lugar desierto. ¿Sí? Ok, creo que hasta aquí vamos bien, creo que aquí no hay más problema, estamos bien, hemos avanzado mucho. La Torá es la enseñanza o la dirección, que está relacionada también con el mandamiento, que es salir, viajar o tener una señal en el camino. El hombre malo es el que se olvidó de la señal, ¿sí? A algunos nos ha pasado cuando vamos manejando que el GPS te dice salga a la derecha y tú te vas a la izquierda. Ya eres Reshaim, ahí te perdiste por no seguir la instrucción. Caso contrario, encontramos la palabra Ashrei o encontramos la palabra Tzadik, que es el hombre de actuar o de camino recto, que es el que sigue las enseñanzas. Vamos a avanzar porque no tenemos mucho tiempo. La palabra que nosotros vemos como mandamiento allá, que es mitzvah, se va a traducir al texto griego en la palabra griega que es entolis. Voy a borrar aquí para que podamos ponerlo. La palabra griega entoles. ¿Qué significa dentro de la etimología la palabra mandamiento en griego? Entoles. Entoles significa meta, la meta interna que nosotros tenemos. Y está relacionado con el concepto de mitzvah, porque mitzvah es seguir la señal para llegar al destino, mientras que entoles es la meta que se pretende alcanzar. ¿Sí? Todas las veces que en el texto griego de la Septuaginta, de los profetas o del Nuevo Testamento vamos a encontrar mandamiento, en griego va a ser entoles, que se va a entender como una meta interna que nosotros tenemos que alcanzar. ¿Cómo lo entendemos? El texto de la Torah dice: no desearás a la mujer de tu prójimo. Y esa es la meta que cada hombre tiene que alcanzar, que sus ojos no reaccionen, que su corazón no reaccione a la idea de ver pasar a una mujer bonita. Y todos diremos, eso es muy difícil de cumplir, eso cuesta mucho, porque nuestra carne, nuestras pasiones, nuestros ojos desean, son los deseos de la carne, los deseos de los ojos, pero la meta interna es llegar a cumplir plenamente el mandamiento. Ok, vamos a avanzar. ¿Quién escribió el texto de la Torá? Algunos estudiosos sugieren que el texto de la Torá es la recopilación que se hizo de la tradición a través de Esdras o Esdras a partir del año 440 aproximadamente. Se cree que él fue el que encontró algunos textos, hizo la edición y los entregó. Pero de acuerdo a lo que encontramos dentro del mismo testimonio de lecturas como Segunda de Crónicas 34:14, Esdras 3:2, vamos a ver que ya existía una referencia todavía anterior a la llegada de Esdras. Encontramos que durante los tiempos de los reyes como Josías, Amasías, David, Josué, ya se menciona que existía un rollo que se atribuía a Moisés. Generalmente pues aceptamos y sabemos que el rollo de la Torá es un trabajo producido y editado por Moisés, quien se encargó de escribir poemas, canciones, hizo registros históricos acerca de las genealogías de Israel, escribió mandamientos, leyes y enseñanzas que nosotros hoy entendemos que es el rollo de la Torá. Pero, aunque aceptamos que Moshe Rabbeinu, el rabino Moisés o el maestro Moisés escribió estas leyes, sabemos que su origen es 100% divino, a través de la revelación que el Eterno le dio a los hijos de Israel desde Horeb durante 40 años en el desierto. La Torá no fue traída por voluntad de personas, de seres humanos, sino que la Torá, en esencia, es la revelación que Dios le dio a su pueblo para saber cómo obedecerlo, cómo servirlo y cómo vivir en una vida de íntegra santidad. ¿Quién escribió la Torá? Moisés, bajo la inspiración y dirección del Eterno. En síntesis general, en el contenido de la Torá se estipulan estos 5 rollos que ya hemos dicho, el Pentateuco, de los cuales tenemos secciones. La primera sección que nosotros vamos a encontrar en el texto de la Torá es Bereshit,
Recordemos que los nombres de estas secciones en el texto hebreo provienen de las primeras palabras que aparecen en el inicio del libro. Por ejemplo, Bereshit sería para nosotros en español como el Génesis. Pero es Bereshit porque el primer verso de la Torah dice Bereshit bara Elohim et ha-shamayim ve'et ha'aretz. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y entonces en hebreo es Bereshit, en el principio. Y ahí su nombre. Y así aplica a todos los demás libros. El libro de Bereshit o Génesis abarca un total de 50 capítulos. En esencia, en sus páginas encontramos la historia de la creación, la historia temprana de la primera humanidad, que es desde Adán hasta Noé. Encontramos la historia del diluvio universal y encontramos principalmente a partir del capítulo 12 la historia de la fundación del pueblo de Israel a través de los primeros patriarcas, un tema que vimos la semana pasada, que son Abraham, Isaac y Jacob, y los descendientes, que serían las 12 tribus de Israel. Y el libro de Génesis cierra hasta la llegada de los hijos de Israel a Egipto. Tenemos el libro de Shemot, donde encontramos la referencia acerca de estos hijos, que son 70 almas que descienden a Egipto. Vamos a encontrar también el nacimiento de Moisés, el escritor de la Torah, su llamado, la liberación de los hijos de Israel de Egipto. Y vamos a encontrar el centro del libro de Shemot, o es Éxodo, en Éxodo capítulo 20. ¿Qué sucede en Éxodo capítulo 20? Se da la revelación de lo que nosotros llamaríamos Eseret Adevarim, o las 10 palabras. Lo que conocemos nosotros más claramente como los 10 mandamientos. Ese es el centro del libro del Éxodo, los 10 mandamientos. Posteriormente a los 10 mandamientos tenemos las instrucciones acerca de cómo hacer el tabernáculo, las vestiduras sacerdotales que vimos la semana pasada, cómo el sacerdote tenía que ataviarse para poder servir, leyes, instrucciones, mandamientos acerca del arca de la proposición, acerca de la mesa, los panes, el candelabro, todo eso está en el libro del Éxodo. La siguiente sección del libro de la Torah es Vayikra, que es Levíticos, que contiene todas las ordenanzas sacerdotales, que son ordenanzas enfocadas a las leyes de pureza y de santidad para los sacerdotes. Bamidbar, que sería la cuarta sección, significa en el desierto, para nosotros serían números, y expresa toda la historia que va a ocurrir desde el año segundo de la salida de los hijos de Israel hasta el año 38, cuando están a punto de entrar ya a la tierra. Dentro de este libro de Bamidbar o de números vamos a encontrar historias muy interesantes, como la ordenanza de sacrificar la vaca roja para la pureza de las personas que estaban en contacto con personas que habían fallecido, con un cadáver, con un hueso, con una sepultura. Vamos a encontrar historias muy interesantes que nos hablan acerca de los sacerdotes, la historia de Coré, Datán y Abiram, que son unos hombres que se levantan contra el liderazgo en medio del desierto. Y es un libro de esencia muy interesante porque contiene la esencia de lo que pasa en el desierto. Y en última instancia, en la quinta sección va a ser el libro conocido como Devarim, que inicia en el verso 1 diciendo Elech a Devarim asher diber Moshe el kol Israel Bamidbar. Estas son las palabras que habló Moisés a los hijos de Israel en el desierto. Y de ahí viene su nombre Devarim. Y Devarim se traduce como las palabras. ¿Qué contiene el libro de Devarim o Deuteronomio? La repetición del pacto que el Eterno había hecho con su pueblo. Recordemos que durante la lectura de Números vamos a encontrar que toda esa generación mala que no creyó en las promesas del Eterno tuvo que morir en el desierto, excepto de 2 personas, que son Caleb y Josué de Nun, Josué hijo de Nun. Ellos todos son íntegros y el Eterno los hace llegar hasta la última instancia para conquistar la tierra, pero toda la generación mala murió en el desierto y entonces esta nueva generación es necesario que vuelva a recibir los mandamientos y que vuelva a recibir el pacto de la circuncisión. Entonces, en síntesis, este será el contenido de la Torah, pero vamos a entender también que la Torah contiene 613 enseñanzas o 613 mandamientos.
que tratan temas muy generales. En esencia, los temas que nosotros vamos a encontrar dentro de los 613 mandamientos van a ser en la persona de Dios, mandamientos, símbolos externos como la circuncisión, los mantos, los nudos, el cabello, oraciones, bendiciones. Los mandamientos nos hablan del amor, de la hermandad, los pobres, los gentiles, el matrimonio, el divorcio, la familia, relaciones sexuales, estaciones, festividades, leyes de alimentos y dietética, empleos, comercio, esclavos, sirvientes, votos, juramentos, propiedad privada, profecía, idolatría, diezmos, santuarios, sacerdotes y muchos temas más. Qué bueno que escribieron todos los temas. Pero en general son 613 leyes. Su contenido es muy variado. De cierta manera, si nosotros tuviéramos que establecer un parámetro de cómo clasificar 613 leyes de manera que sea perceptible para nosotros, ¿cómo lo haríamos? Lo haríamos yendo al mismo material que encontramos en la Torah de la clasificación. Hay un texto que aparece en el pasaje de Génesis 26:5, donde se podría establecer de manera inicial una clasificación de los mandamientos. Aunque no suele ser tan plena y específica, podemos tomarla para poder establecer un lineamiento de cómo clasificar los textos. Déjenme darle lectura para tomar conceptos de ahí y poder establecer una clasificación un poco más tangible para nosotros. Es Génesis 26:5. La lectura del texto dice: Eke bacher shma Abraham meikolim vayishmor mishmarti mitzvotai jukotai ve'toratai. La traducción dice: a causa que escuchó Abraham mi voz y guardó mis ordenanzas, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. En la lectura vamos a encontrar la primera expresión que podemos entender nosotros como mishmeret. Voy a escribirlo. Si sienten que voy muy rápido, me dicen. Mishmeret. Que esta sección que involucra algunos mandamientos se puede entender como cuidados, servicio o una obligación por cumplir. Cuidados, un servicio o una obligación. Una obligación que alguien tiene que cumplir. Y también hace referencia a las instrucciones muy específicas que se tienen que seguir respecto a las celebraciones, por ejemplo, de la Pascua y a todos los elementos que la Pascua requiere. En el libro de Números, que es la sección de la Torah, la palabra Mishmeret nos habla acerca del trabajo de los sacerdotes. Esa sería, digamos, la primera clasificación de los 613 mandamientos. Mishmeret son los cuidados, servicios y la obligación que tienen que cumplir los sacerdotes dentro de su ministerio. Por ejemplo, la Escritura nos enseña que había una función que tenían que cumplir los hijos de Coat, los hijos de Merari, que también vimos la semana pasada, que tenía que ver acerca de cómo guardar los instrumentos, cómo hacer los panes que tenían que ofrecer, cómo hacer el servicio de los sacrificios, cuando era un holocausto, cuando era una ofrenda de paz, cuando era una ofrenda por el pecado, cuando era expiación. Todas estas reglas y todos estos mandamientos estaban enfocados al trabajo y al servicio que los sacerdotes tenían en el lugar santo, en el Mishkan, y después
en la figura del templo de Jerusalén. Entonces la primera sección sería Mishmeret, que son todos los rituales, tanto de la persona del sacerdote como en su trabajo, en su labor que tenía que hacer dentro del santuario. Involucraba desde cómo sacar las cenizas, cómo purificarse después de tocar las cenizas que sacaron, quién cantaba, quién llevaba los rollos de los linos, de los lienzos, quién cargaba los postes, quién tenía que ir al frente, al lado, al costado. Todo eso va a venir expresado en el concepto de Mishmeret, los cuidados, este orden que tenían que tener las personas en su obligación como sacerdotes. La siguiente sección que vamos a poder identificar se llamaría Mishpatim. Lo vamos a poner aquí abajo. Mishpatim. Que esta se debería entender en esencia como juicios, castigos o sentencias. Y lo vamos a encontrar en el capítulo 21, en esencia del capítulo 21 al capítulo 23. Y aparecen precisamente después de dar las 10 leyes o los 10 mandamientos. Se expresan las 10 mandamientos y a continuación se van a expresar los juicios, los castigos y las sentencias que van a venir sobre las personas que han incurrido en alguna violación a los mandamientos. Dentro de esta sección de Mishpatim vamos a encontrar juicios tan sencillos como que si una persona había robado una vaca, tenía que pagar 4 vacas más. O que si una persona había recibido en cuidado un animal y el animal se murió o se perdió, tenía que hacer un juicio donde tenía que demostrar que él no tuvo nada que ver en la pérdida del animal, y entonces ya no tenía que pagar nada. Pero había juicios tan estrictos, por ejemplo, de que la persona que fuera sorprendida violando el día de reposo tenía que morir. La sección de Mishpatim contenía juicios que iban desde una sanción moral, iban una reparación del daño, iban a la expulsión de la gente que cometía el pecado, la expulsión completa del pueblo, a veces era una expulsión parcial por un cierto tiempo, a veces era una expulsión definitiva, y en los casos más extremos era la ejecución, la pena de muerte, podríamos decirlo. Entonces, esa es una sección, pero principalmente la vamos a encontrar en el capítulo 21 al 23 del libro del Éxodo. La siguiente sección es una sección un poco más interesante. La siguiente sección que nosotros tendremos sería Jukim. La sección de Jukim. Esta sección va a entenderse en un sentido muy estricto. Jukim como, me voy a poner la fonética aquí. Jukim se va a entender como costumbres. Las costumbres. Y vamos a entender el concepto de Jukim como todas aquellas costumbres que involucran los aspectos de la cultura que le dan a un pueblo su identidad y lo mantienen separado de los demás. Todas estas leyes de Jukim son las costumbres que los hijos de Israel tenían que guardar para conservar su identidad. Por ejemplo, las leyes de Jukim son las fiestas, que podemos mencionar de manera más rápida. Las primeras, las principales, que serían Pesach, Sukkot y Shavuot. También tendremos Yom Teruah, que son fiestas importantes. Pero estas celebraciones son algo que le van a dar identidad. Nosotros vivimos en México. ¿Cuál es la celebración mexicana que nos distingue como mexicanos? Día de Muertos. No, septiembre. Bueno, nos pensamos que son como que los 2 o 3 ahí. Es 15 de septiembre.
¿sí? El 15 de septiembre todos sacamos el nacionalismo mexicano, con la banderita, con los adornos. Bueno, de cierta manera, estas festividades van a dar identidad al pueblo, lo van a sentir parte de un colectivo con el cual puedan identificarse. Aparte de las fiestas en Juquim, también vamos a tener la manera de cortarse el cabello. El texto de la Torah dice que los hebreos tenían que dejarse la barba, no podían dañar la punta de su barba, tenían que dejarse los caireles, aquí las guedejas de la cabeza. También nos habla acerca de la vestidura, y eso identificaba plenamente a un hebreo como hebreo. En su vestidura tenía que tener siempre el manto, en las costuras de su manto al final tenía que tener los tzik-tzik, las bolitas que colgaban las borlas, para que cuando vieran las borlas pudieran acordarse de quiénes eran, pudieran recuperar su identidad, decir, estas bolas me recuerdan el mandamiento y quién yo soy, y que yo tengo que cumplir el mandamiento. Entonces, el bordado de sus mantos, de su ropa también, la escritura prohibía que se mezclara la lana y el lino juntamente, no se podían hacer mezclas. Entonces, eso identificaba también a un judío como parte de un colectivo. Otro ejemplo más sería la dietética. Los judíos tenían por mandamiento en Juquim alimentos que se podían consumir, que eran libres de comerlos, que serían los animales tajor o los animales puros, y por otro lado los animales que no se podían tocar. Esas prohibiciones de alimentos vamos a encontrar en la sección de Juquim, porque eso le daba identidad al pueblo de Israel. Pues como podemos ver, vamos avanzando en el contenido. Y una sección muy importante que nosotros vamos a encontrar para clasificar los mandamientos, que ya vimos, Mishmedet, cuidados sacerdotales, Eshpatim, los castigos y las sentencias, Juquim, las costumbres. Ahora vamos a ver una sección que se llama Eseret Adevarim, o los 10 mandamientos. Lo voy a poner acá. Eseret Adevarim son los 10 mandamientos, y en estos 10 mandamientos vamos a encontrar lo que el Eterno demanda para tener una relación plenamente con Él. Los 10 mandamientos podríamos dividirlos en 2 secciones. Los primeros 5 tienen que ver en la relación que el hombre tiene con su Creador, con Dios. Y la segunda sección, del mandamiento 6 en adelante, son mandamientos que tienen que ver de la relación del hombre con su prójimo. Esos 10 mandamientos los encontramos explícitamente en el pasaje de Éxodo, capítulo 20, y encontramos varias cosas que los textos nos van a decir. Sería muy profundo poder llegar y poder entender estos mandamientos, porque son profundos, nos hablan de cómo Dios se identifica con nosotros y quiénes somos nosotros para Él, y cómo quiere que nosotros nos relacionemos con el resto de las personas. Pero vamos a establecer un parámetro muy importante. ¿En qué se resume la ley? Y todo lo que tenemos nosotros aquí. Amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón. Esos son los primeros 5. No tener otros dioses, no hacer idolatría, guardar sus ordenanzas, sus estatutos, respetar las leyes del mandato. Eso es amar a Dios. Y la segunda, amarás a tu prójimo como a ti mismo. En eso podríamos resumir el concepto de Eseret Adevarim, aunque en esencia cada mandamiento es importante entenderlo y esperar aplicarlo para nuestra vida. Un tema importante que debemos aprender de todo esto que hemos visto es la figura de los extranjeros dentro de todo esto que hemos estado viendo. Porque a primera luz, tanto hebreo, tantas palabras raras, decimos, bueno, ¿qué tiene que ver todo esto conmigo? Yo no crecí allá, yo soy mexicano, a mí me gusta el mole poblano, no somos de allá de Israel, no compartimos rasgos en cuanto a la cultura, en cuanto a la tradición. ¿Qué tiene que ver todo esto con nosotros? Vamos a entender que la escritura de la Torá, lo que escribió Moisés, no era ajeno a que existieran otros pueblos y otras etnias en el mundo, sino que el contenido de la Torá también abarcaba
a las personas que estaban fuera de lo que podríamos definir como Zerah Abraham, o la simiente de Abraham. Aunque en esencia todo esto está especificado para los hijos y descendientes de Israel, también el texto contiene algunas afirmaciones y declaraciones que son importantes para la gente que no pertenece al pueblo de Israel. Vamos a entender primero que hay tres expresiones. Nos vamos a ir un poquito rápido, ya no voy a escribir tanto. Hay tres expresiones que nos hablan dentro del texto de la Torá acerca de qué es un extranjero o acerca de qué es un gentil. La primera expresión la encontramos en Éxodo 12:45, donde encontramos, en Génesis 17:12, donde encontramos la palabra Neja. Neja hacía alusión a una persona que era bien conocida en medio del pueblo de Israel, pero era un forastero, un foráneo o un inmigrante que había venido a vivir en medio de los hebreos dentro de su territorio. Neja podría entenderse como ejemplo la figura de Jitro, el suegro de Moisés, que vino, se estableció con ellos, los acompañó y entró a la tierra prometida junto con ellos, pero siempre fue un extranjero, un forastero en medio de la tierra, pero era alguien bien conocido. La siguiente palabra que define a las personas que están como extranjeros en Israel es la palabra Toshav. La palabra Toshav significa un residente temporal en medio del pueblo, que podría ser un trabajador asalariado, un jornalero o un comerciante. Es alguien que venía solamente por ciclos o por temporadas a trabajar, a comerciar, a trabajar la tierra. Entonces este era un Toshav, alguien que estaba solamente de paso por una temporada. Y otra palabra que vamos a encontrar en el texto de la Torá para referirse a los extranjeros es la palabra Ger. La palabra Ger significa en esencia peregrino. Alguien que en su peregrinar hacia otra ciudad encuentra de paso una ciudad en Israel y se queda temporalmente a residir ahí. Porque los israelitas tenían la buena costumbre de recibir a los extranjeros para darles alimento, casa, un techo temporal, ayudarlos con sus necesidades. Si alguien estaba enfermo, los hijos de Israel lo recibían de buena gana, porque esta era la enseñanza del texto de la Torá. Entonces, vamos a entender que todos estos personajes, que son foráneos, que son extranjeros, ya sea que residían en Israel, pero conservaban su identidad como una etnia diferente, o eran trabajadores y comerciantes, o eran solo peregrinos que pasaban, bueno, todos ellos también encontraban en el marco legal de la Torá una manera de cómo relacionarse y cómo quedarse establecidos dentro del territorio. En general no les imponían los 613 mandamientos, pero sí había reglas muy específicas que les tenían que marcar, que nosotros vamos a encontrar estipuladas de cierta manera en lo que conoceríamos como las leyes noágidas o las leyes de Noé. ¿Qué son estas leyes de Noé? Pues son las prohibiciones iniciales que encontramos en el texto de la historia de Noé, que tenía que ver con toda la jurisprudencia para los no judíos o los gentiles. ¿Quieren un ejemplo de qué es la ley noágida? La encontramos en el libro de los Hechos, en el Nuevo Testamento, Hechos de los Apóstoles, capítulo 15, en lo que llamaríamos el primer concilio de Jerusalén del año 50. Llega la gente y dice: ¿qué hacemos con los gentiles que ahora vienen a integrarse a la nación de Israel? Dice: le vamos a poner ¿cuántas cosas? 4. La primera era no practicar la idolatría. La segunda, las relaciones sexuales prohibidas. La tercera es no comer ahogado, y la tercera no comer sangre. Y en esencia esas eran las reglas que también en la antigüedad se les imponían a estos, al Ger, al Toshav o al Neja, que vienen a estar en medio del pueblo de Israel. Y hay un texto muy interesante que me gustaría compartirles para ya ir finalizando la presentación. Es un texto que aparece en Deuteronomio acerca del trato que el Eterno tenía con esta gente extranjera. Deuteronomio, capítulo 10,
versos 17, 18 y 19. ¿Qué dice el texto? Ki Adonai Eloheihem hu Elohei Elohim, Adonai Adonim, Ha'el Gadol, Ha'gibor, Ha'norah, Asher lo yisa lefanai velo yikach shochad. El 18 dice: Oseach mishpat toyam ve'chalmana ve'ochel ger la'atet lachem besimlat. Y el 19, para leer la traducción, dice: porque el Eterno, tu Dios, es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y terrible, que no respeta, el texto hebreo dice, que no respeta el rostro de la gente. Cuando nosotros, eso se llama discriminación. Cuando tú respetas a alguien por la figura que tiene su rostro, por el color de su cabello, por el color de su cara, de su piel, por el color de sus ojos. Eso es discriminar a la gente. Pero el texto dice: el Eterno no respeta la cara de nadie, sino que dice aquí que a todos los trata por igual. ¿Sí? Dice: y Él no toma cohecho, hace derecho al huérfano y a la viuda, ama también al extranjero. Generalmente en la historia hemos aprendido o hemos tenido como que esa idea de que si alguien no pertenecía al pueblo de Israel, estaba excluido de tener una relación con Dios. Pero el texto de la Torá nos enfatiza que Dios no respeta el rostro, la figura, la presencia de nadie, sino que Él ama incluso a los extranjeros, porque Él es Dios y Dios es amor. Y luego entonces dice el verso 19: entonces tú amarás al extranjero, porque ustedes fueron extranjeros en la tierra de Egipto. Voy a terminar ya con la presentación, solamente recalcando algunos pasajes que encontramos acerca de la expresión de la Torá, de estas leyes. Por ejemplo, en el libro del profeta Isaías. ¿Qué dice el profeta Isaías respecto de las leyes y los extranjeros? El profeta Isaías, capítulo 58, en el verso 6 y 7. Y a los hijos de los extranjeros que se allegaren al Eterno para ministrarle y que amaren el nombre del Señor para ser sus siervos, todos los que guardaren el día sábado de contaminarlo y abrazaren su pacto. El Eterno dice: yo los llevaré al monte de mi santidad y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos delante de mí sobre el altar, porque mi casa de oración, será llamada a todos los pueblos. Ahora, ¿cómo encontramos el concepto de las leyes de la Torá en el pasaje del Nuevo Testamento, en los Evangelios? Quería compartirles solamente un texto que encontramos en el en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 5, del verso 17 al 19. Es un texto bien conocido. El texto dice: ustedes no estén pensando que he venido para desatar la ley. Y aquí, cuando dice el texto desatar la ley, utiliza la palabra griega katalizae, y katalizae significa disolver o quitar la esencia o la plenitud de algo. Entonces, en el pasaje el Mesías está diciendo: no piensen que yo vine a quitarle la esencia o vine a disolver la ley o la Torá o los profetas. No he venido a disolverla, sino he venido a rectificar su cumplimiento. Porque de cierto les digo que hasta que perezca el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde perecerá de la ley, hasta que todas estas cosas se cumplan. 19. Porque cualquiera que desatare uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñare a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos, mas cualquiera que los hiciere y los enseñare, este será llamado grande en el reino de los cielos.
Y un pasaje más que me gustaría compartirles, y con esto vamos a terminar. Pablo de Tarso. Nosotros conocemos la obra literaria de Pablo de Tarso, un escritor rabínico excelso en la interpretación de los textos de la Torá, desde una visión muy propia. Y nosotros pensamos que tenemos cierta característica de conocer a Pablo de Tarso, pero Pablo de Tarso es un autor muy complicado. Ya Pedro, en el siglo I, Pedro era su amigo, decía, hablando en sus epístolas de esas cosas, en las cuales hay cosas muy difíciles de entender. O sea, Pedro, que vivía con Pablo y que andaban juntos en algunas ocasiones, decía, lo que Pablo escribe es difícil de entender. Bueno, nosotros estamos aquí 2000 años después, tratando de entender qué es lo que ha escrito Pablo de Tarso. Pero tenemos una declaración que Pablo hace acerca de lo que él cree y de lo que él piensa, acerca del tema que estamos viendo hoy. Y vamos a encontrar una declaración que hace en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 24, en el verso 14. Voy a darle lectura al texto y el texto dice, el contexto de la lectura es: Pablo de Tarso está presentando ya su defensa ante el gobernador Félix. Su esposa, la esposa de Félix, es una mujer judía que de buena gana escucha a Pablo en su defensa y lo trae cada día para que Pablo exprese por qué está preso, por qué lo quieren matar los de su mismo pueblo. Y ahora Pablo en su defensa habla en el verso 14 y va a decir: pero esto te confieso, que conforme al camino, aquel camino que ellos llaman secta, así sirvo al Dios de mi patria, creyendo todas las cosas que están en la ley y en los profetas, como ellos escribieron. El texto griego dice pisteion pasatoi kata toi nomon. ¿Cómo se traduce eso en el texto? Cuando él dice, yo estoy creyendo las cosas que en la ley están escritas, utiliza la palabra griega pisteón, que viene del griego pistis, que se puede entender como confianza o fidelidad. Él está diciendo, yo soy fiel a todas las cosas que en la Torá están escritas. Y en esta manera de pensar yo sirvo a mi Dios, en esto que ellos llaman secta. ¿Qué va a estar diciendo Pablo de Tarso? Dice, yo confío plenamente en esto que en la Torá se encuentra escrita. Para terminar, me gustaría compartirles la lectura del Salmo 119, 44. Veishmerat torateja tamid leolam ba'ed. Y yo guardaré tus mandamientos perfectamente por siempre y para siempre. Gracias, que el Señor les bendiga.